para los hermanitos. Ya, entonces la palabra del Señor del día de hoy se encuentra en Mateos 28:19. Yo la voy a ir leyendo para que ustedes vayan meditando también en la palabra del Señor. Y como lectura central, nosotros hoy día vamos a hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, vamos a darle lectura al texto central que se encuentra en Mateo 28:19 y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto, id y haced Amén. discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Acá nos podemos dar cuenta de que es uno de los evangelios donde nosotros hoy día vamos a hablar acerca de esta Trinidad perfecta, la Trinidad de Dios, donde podemos ver de que el Padre es increado, el Hijo es increado, el Espíritu Santo es increado. ¿Qué significa esto? Que nadie los creó, sino que ellos son eternos, que siempre han existido desde la eternidad y hasta la eternidad. Tú eres Dios, dice la Escritura. Amén. Entonces, dice, el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Esto lo vamos a ver hoy día a la luz de la palabra, que es muy importante saber cuáles son nuestras bases, porque nosotros somos una iglesia trinitaria, donde nosotros creemos en la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, lo importante de esto, dice, hoy veremos la confirmación teológica del por qué creemos en una Trinidad. Porque al recibir a Dios nos arrepentimos, como podíamos leer la semana antepasada, que lo podíamos ver en Hechos 20:21, que decía que nuestro arrepentimiento era para con Dios y nuestra fe en el Señor Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo. Y dice entonces, porque al recibir a Dios nos arrepentimos hacia Dios. Creemos por fe en su salvación a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos convence y nos ayuda a llegar al Padre. Amén. Pero ¿quiénes son o quién es este Dios a quien hemos recibido? En este estudio veremos las evidencias bíblicas de la existencia de nuestro Dios. Quiero poder compartir un poquito acerca de qué es lo que es la teología. Ya la teología es una disciplina científica que estudia a Dios, la fe y los conocimientos relacionados con lo divino. Ya que según el origen dice que teos es Dios y logos es estudio. Entonces significa el estudio de Dios. ¿Ya? Entonces la teología de la Trinidad define a Dios como un único ser, en esencia, que existe eternamente en tres personas distintas e iguales, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, teniendo esta premisa, desde el principio Dios se ha deseado revelar a la humanidad de una manera profunda y progresiva. Al igual que un padre que adapta sus palabras para que su hijo comprenda poco a poco los misterios de la vida, Dios ha ido mostrando su naturaleza a través de las escrituras, preparando el corazón del hombre para mostrar algo tan sublime como su unidad trina. Cuando abrimos la Biblia, en sus primeras páginas, podemos ver cuando Dios habla en Génesis 1, 26 y 27. Lo voy a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice entonces así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, lo que hablábamos hace un ratito con mi hermano Lautaro, hay muchas hoy día doctrinas y dice que en este tiempo, por eso es muy importante para los hermanos que la están escuchando y los hermanos que la van a escuchar esta clase,
era muy importante que se conectaran, pero lo importante es que puedan entender que hoy día hay muchas doctrinas. Dice que en estos tiempos habrán doctrinas incluso de demonios que van a querer que nosotros nos guiemos por esas doctrinas y que eh, nos dejemos llevar por como la corriente, ¿ya? Entonces es importante porque, por ejemplo, hay doctrinas que a lo mejor hoy día podemos ver que solo exaltan a Jehová, que solo exaltan a Jesús, pero acá nosotros podemos ver de que acá es una Trinidad perfecta, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ellos están en una sola persona, son tres personas que actúan de manera coordinada, por decirlo así, que los tres tienen una función distinta para la redención del hombre. Y como lo hemos ido viendo clase a clase, la escritura en sí es el plan de salvación desde Génesis a Apocalipsis, que tiene el fin principal, es la redención de la humanidad. ¿Ya? Entonces podemos entender acá y podemos ver que en los escritos dice varón y hembra creó, Dios creó. Por ejemplo, hay algunas doctrinas que hoy día hablan de Dios Madre. Entonces yo le decía a mi hermano Lautaro, a veces yo me puse a conversar con estas personas, escuché lo que ellos me podían decir, pero y como yo estaba con mi convicción tan clara de lo que yo sé de quién es Dios, ellos se basaban en en esa escritura, en esos versículos donde decía, hombre y hembra los creó, varón y hembra los creó. Entonces dice, y lo creó a su imagen y semejanza. Entonces ellos dicen que hay un Dios Padre y hay un Dios Madre. Entonces ahí hay un se tergiversa la palabra de Dios, de manera que hoy día estas doctrinas se están llevando a muchos a la perdición, porque incluso a lo mejor uno dice, pero ellos están siguiendo a Dios, pero la doctrina que ellos están siguiendo no es la doctrina que nosotros entendemos a través de la escritura, porque dice que el Padre es quien eh, originó este plan de salvación, el Hijo es el que lo ejecuta, quien hace eso, quien ejecutó, y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros a llegar al cielo a través del sacrificio de Jesús. ¿Ya? Entonces, por eso, si ustedes hacemos un pequeño resumen de las otras clases, el arrepentimiento, nosotros nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, confesamos que hemos fallado, que hemos ofendido a Dios. Luego, nuestra fe en Jesucristo nos ayuda a entender de que hoy día ya está pagada nuestra deuda por el sacrificio de Jesús, y ahora nosotros recibimos el Espíritu Santo, que es quien nos convence de pecado y quien es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, hoy día conocemos al Padre, conocemos al Hijo y conocemos al Espíritu Santo en acción. ¿Ya? Entonces, qué bueno es el Señor. Dice, Dios usa el plural, hagamos. Algunos estudios dicen con quién hablaba Dios. Algunos han intentado interpretar que Dios hablaba con los ángeles, pero el texto no dice que fue el hombre hecho a imagen de los ángeles, sino a imagen de Dios. Desde el Antiguo Testamento, Dios manda a su pueblo, Dios demanda de su pueblo adoración exclusiva como único Dios. Y esto lo podemos ver en Deuteronomios 6:4, ¿ya? Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice el mandamiento supremo. Y ahí vamos a ver, por eso que se llama el mandamiento supremo, y en los textos del judaísmo, esto les llaman el Shema de Dios, ¿ya? Y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, ¿ya? Entonces dice, esta frase es conocida como el Shema de las declaraciones más sagradas del judaísmo y afirma sin lugar a duda la unidad de Dios, ¿ya?
Lo que se pasa por alto muchas veces es que la palabra usada aquí para uno no significa singularidad absoluta, como un punto indivisible, sino un término hebreo que también puede significar una unidad compuesta. Por ejemplo, Adonai Ejad. Ejad significa una unidad compuesta de varias partes, por decirlo así. Como cuando Dios le habla al hombre y a la mujer y les dice, serán una sola carne. Entonces ahí utiliza la palabra Basar Ejad, una sola carne. Y eso lo podemos ver en Génesis 2:24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Ve? Entonces la palabra nos respalda que esta Trinidad, por decirlo así, la Trinidad de Dios, es una Trinidad de un solo Dios y tres personas actuando en esta perfecta Trinidad. Dice, su unidad no es una suma, sino una totalidad perfecta. Él es uno en esencia y a la vez se manifiesta en tres personas distintas que no compiten ni se contradicen, sino que cooperan en perfecta armonía. ¿Se da cuenta? Entonces podemos ver cómo Dios se revelaba a su pueblo en el Antiguo Testamento. Hay algunos, como lo hablábamos el día martes, la cristofanía, que es la revelación de Dios en el Antiguo Testamento antes de que Jesucristo fuese encarnado, se presentó a algunos hombres y, por ejemplo, lo podemos ver en Génesis 16, 7, 13, en Josué 5, 13, 15. Lo quiero leer igual para que usted pueda meditar en esto. Y dice en Josué 5, del 13 al 15, y dice, el príncipe del ejército de Jehová, cuando el Señor se presentó a Josué, dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo, es santo. Y Josué así lo hizo. Si usted se pone a pensar, hombres a lo largo de la historia de la Biblia han tenido encuentro con ángeles y con Cristo, que acá es una representación de Cristo cuando habla un príncipe del ejército de Jehová. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, cuando los hombres, Juan en Apocalipsis dice que se encontró con un ángel y él se postró, y Juan le dijo, no, porque yo soy consiervo tuyo, no me adores, no me alabes, porque yo soy consiervo tuyo. Pero si usted se da cuenta acá, dice que Josué se postró y adoró. Entonces, y para que podamos entender de que es una representación de Cristo, acá podemos ver de que le dice, quita los calzados de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Entonces también lo podemos ver en Génesis 32, 24, del 24 al 30, donde Dios le habla a Jacob. Y lo podíamos ver el día martes, donde Dios le hablaba y decía desde el 24 al 30, 32, del 24 al 30, y dice, así se quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el cinto, en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo,
déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Entonces acá nos damos cuenta de que Dios se había revelado de distintas maneras, pero si nos damos cuenta, la palabra del Señor dice que nadie ha visto a Dios, pero después podemos ver que Jesús dice que el que me vio a mí, vio al Padre, ¿no es cierto? Entonces dice que Jesús es la imagen visible de Dios, ¿ya? Entonces acá dice, cuando sabemos quién es Dios, podemos confiar plenamente en su obra en nosotros. A medida que nos adentramos en la comprensión del misterio de la Trinidad, llegamos al momento donde la revelación de Dios se hace visible, tangible y cercana. Si en el principio Dios hablaba desde lo alto, ahora decide hablar de dentro de nuestra historia, como dice, y el verbo se hizo carne. ¿Ya? Y esto está en Juan 1.1. Juan 1.1, y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Ya? Entonces acá nos podemos dar cuenta de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado desde los inicios de la historia, desde la eternidad y hasta la eternidad. Si nos vamos al principio en Génesis, dice que, porque dice, en el principio estaba Dios, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el primer capítulo de Génesis, en Génesis 1.1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces nos damos cuenta de que habla del principio, y en el principio dice que el verbo estaba con Dios. Entonces nos damos cuenta de que estaba el Padre, de que estaba el Hijo, y que estaba el Espíritu Santo desde el principio, porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces nos damos cuenta de que estas tres personas están desde el principio juntos. Entonces imagínense, hoy día nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo, estamos recibiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces mire qué maravilloso es la dispensación del Espíritu de Dios. Del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo han estado desde la eternidad y para la eternidad, y hoy día se depositan y posan en nuestro corazón. En Apocalipsis, no sé si usted ha leído donde le habla a la iglesia de, creo que es, le voy a leer a él para que pueda, en la iglesia, creo que es en la iglesia de la... que es la iglesia dice a la iglesia de la Odisea. Yeah. Mire, dice en la Odisea 3, en el Apocalipsis 3 al 20, o sea, del 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, habla acerca de Jesucristo, porque si usted se da cuenta, desde el Apocalipsis habla de Jesucristo, entonces dice que el que recibe al Hijo, recibe al Padre, y por lo consiguiente recibimos el Espíritu Santo. Entonces las tres personas habitan en nuestra vida hoy día porque nos hicieron partícipes de esta bendición a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Entonces, también lo podemos ver aquí en Juan 1.14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, qué maravilloso es el Señor que hoy día nos da este regalo que es su Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Mire, y acá dice, entonces el Padre es quien crea el plan de redención, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tomando forma humana para cumplir el propósito divino y eterno. Jesús no ocultó su identidad y lo podemos ver en Juan 10:30. Dice, yo y el Padre uno somos. Y en Juan 14:9 dice, Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces aquí se confirma lo que estábamos hablando, de que cuando nosotros hoy día nosotros no hemos visto al Padre, no hemos visto al Hijo, pero tenemos el privilegio de poder recibir al Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, hoy día el Espíritu Santo es el que nos revela al Hijo y nos revela, y si nos revela al Hijo, nos revela al Padre. Entonces, qué maravilloso es poder recibirlo en nuestra vida, es poder vivir para Él, es poder hacer lo que Él nos manda, ¿ya? Y dice, Dios vino en forma de hombre porque solo Dios podía salvarnos. Y quiero leer Filipenses 2, del 6 al 11. Filipenses 2, del 6 al 11, dice, el Cristo humillado y exaltado. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por tanto, lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, qué maravillosa es la palabra del Señor que nos enseña de que Jesús él no tenía la necesidad de venir a morir por nosotros, pero él fue obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Y hoy día nosotros podemos tener acceso a este regalo tan maravilloso que es el Espíritu Santo a través de ese sacrificio hermoso que tuvo Jesús para con nuestras vidas. Y también podemos ver acá dice, la humanidad caída en pecado no podía redimirse a sí misma. Ningún sacrificio humano sería suficiente. Dios es amor y decidió pagar él mismo el precio como un acto eterno de amor incondicional. El Hijo vino a mostrarnos al Padre, Emmanuel, Dios con nosotros. Al ver que Jesús nos reconcilió con el Padre a través de su sacrificio, es importante entender que todo fue necesario para hacernos partícipes hasta el día de hoy por la obra del Espíritu Santo. Y pasamos a ser familia de Dios a través de ese sacrificio hermoso de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo, quien habita dentro de aquellos que han creído y han recibido a través de Jesús en su corazón como su Señor y Salvador. La Biblia nos enseña desde los principios el versículo de su existencia en la creación, en Génesis 1:2, como leíamos hace un rato, que decía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y en Juan 14, el 16 y 17. Juan 14, 16 y 17
Dice, promesa del Espíritu Santo. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará a otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces ahí nos damos cuenta de que Jesús dice, os conviene que yo me vaya porque enviaré a otro consolador. Yo hacía como esta, meditaba y decía, cuando uno se despide de alguien, uno dice, ¿lo volveré a ver? ¿No lo volveré a ver? Me da mucha pena, quizá a lo mejor cuando hemos perdido a algún familiar, alguien, claro, alguien ha fallecido, pero él les dice, pero no estén tristes porque yo no los voy a dejar solo. Va a quedarse alguien con ustedes, como diciéndole, Que es lo mismo, claro, que es lo mismo. es lo mismo porque dice es otro y habla acerca de una palabra que es en hebreo que dice menahem. Menahem Ajer, que eso significa otro de la misma especie, alguien que los va a consolar, alguien que los va a abrazar, alguien que los va a sostener cuando se sientan caer. Entonces, por eso dice el Espíritu Santo es Dios consolador cuando te sientes solo, cuando las cargas de la vida parecen demasiado pesadas, es nuestro guía, es nuestro ayudador cuando no sabes qué camino tomar, cuando la confusión nubla tu mente, es santificador cuando luchas contra el pecado, está en la adoración más íntima. Un pasaje donde podemos ver a Dios revelado, un Dios en tres personas que lo podemos ver en Mateo 3 del 16 y 17. Voy a leer aquí Mateo 3. Mateo 3. Mateo 3, 16 y 17. Y dice así. Dice, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hay algunas partes de la Biblia que dice a él oíd, pero es maravilloso que aquí en este pasaje de la Biblia podemos ver a estas tres personas actuando en un mismo escenario y aquí, por ejemplo, vemos al Espíritu Santo descendiendo sobre Jesucristo, Jesucristo haciendo la voluntad del Padre y el Padre también presente como una voz que le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo la voluntad del Padre. Y acá también podemos ver, dice, el Padre, y volvemos para que quede muy claro, el Padre es quien concibe el plan, quien envía. Y ahí lo podemos ver en Juan 3:17 que dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar a este mundo, sino para que este mundo sea salvo por él. El Hijo es quien ejecuta, hace realidad a través de su entrega en la cruz, en Juan 19:30, donde dice que, Juan 19:30, que dice que consumado es, hecho está, que me gusta mucho ese pasaje de la Biblia porque es como muchos pensaban que ahí terminaba todo, pero en realidad todo comenzaba ahí. Todo comenzaba porque decía, aquí, o sea, el infierno pensaba que habían derrotado al Hijo de Dios, pensaban de que ya era una victoria segura, pero ahí Jesucristo dice que él vino a cumplir su misión y ahí es donde dice, Señor, cumplí mi misión. Y es ahí donde empieza todo, o sea, ahí termina y ahí comienza todo, porque ahí entramos nosotros a recibir la salvación por gracia. ¿Ya?
y es maravilloso, me encanta leerlo, y está en el capítulo Juan 19:30, y dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ahí es, es algo que conmueve a aquel que lo escucha y a nosotros como hijos, y como parte de la familia de Cristo. Es algo que debería de conmovernos, porque es ahí donde muere Jesucristo, pero en esa muerte nosotros tenemos vida, porque dice que estábamos muertos en delitos y en pecado, pero dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es ahí donde nosotros, dice que se rasgó el velo, ¡pah! Y todo dice que hubo un gran terremoto. Y yo el otro día veía esta película, La Pasión de Cristo, y quizá a lo mejor muchos decían, en verdad era el Hijo de Dios. Y al rasgarse el velo, usted sabe que en el templo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y dice que ahora ya no había, ya no hay mujer, ya no hay griego, ya no hay judío, sino que esta salvación es para todo aquel que le recibe. Hoy día esta salvación es para todo aquel que decide seguir a Cristo, aquel que recibe que en su muerte tenemos hoy día salvación. Y eso es maravilloso, porque dice que el Señor Espíritu Santo hoy día nos convence de eso, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Entonces dice, Amén. el Hijo lo ejecuta y el Espíritu Santo lo aplica en nuestros corazones, trayendo convicción, transformación y poder. Hoy día nosotros tenemos el poder en el Espíritu Santo, que Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y a mí me gusta, por ejemplo, donde dice ahí en Hechos, creo que el poder leerlo, está aquí en Hechos. Me cuesta encontrar el libro de Hechos a veces. Aquí la encontré. Hechos 1:8. Y esta es la promesa del Señor. Hechos 1:8. Dice, promesa del Espíritu Santo. Quiero leer el fragmento completo. Dice, y estando juntos, les mandó que no fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en lo último de la tierra. ¿Ve? Entonces, qué maravilloso es el Señor, que nos dio esta parte de la Trinidad para que nosotros la podamos experimentar hoy día, que podamos vivir en el Espíritu Santo, que podamos conocerle, que podamos vivir en Él, y que hoy día, porque Él es el que nos va a guiar, y como hablábamos el día martes, como dice que Él se va a tomar a sí mismo, o sea, los que tenemos el Espíritu Santo, tenemos esa esperanza, que el día que el Señor venga, el Espíritu Santo que mora en nosotros, dice que Él lo va a tomar y nos va a llevar a su seno. Así que esa es la palabra de ¿Cómo? Va a ser como nuestra identidad para que Él nos reconozca así como... Claro, porque dice que Él nos va a mirar, y yo creo que hoy día Cristo vive en nosotros a través de la fe, a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es el que mora en nosotros,
O sea, los tres, por eso yo le decía que es importante entender de que hoy día a través del Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en nosotros, como leíamos en Apocalipsis. Entonces dice, y vendremos y haremos morada en él. Porque dice que ya no habitaré más en templos hechos por manos de hombres, sino que ahora habita en el corazón del hombre. ¿Y cómo podemos saber si que Dios habita en nosotros? Eso lo vamos a ver en otra clase, que son las evidencias de nuestra nueva naturaleza en Dios. Amén. Así que eso, mis hermanos, mi pastor quiere dar alguna palabra. Hasta Mi para hermano entrar un Lautaro, poco. ¿puede silenciar un poquitito su micrófono? Que se acopla un poquito. Si tiene la posibilidad de silenciarlo un poquito, mi hermano Lautaro. Ahí sí, ya. Sí. Hola hermano Jimmy, hermano Lautaro, a todos nuestros hermanos que están ahí y los que nos van a ver estos días y solo darle una palabra de bendición a cada uno, agradecer este trabajo. Siempre es importante instruirnos, aprender de la palabra del Señor y qué mejor que hacerlo a través de este discipulado que el Señor ha puesto en nuestras manos. Así que solo eso, que el Señor les bendiga grandemente y que esto sea el primer paso para aprender de la palabra del Señor, que es maravillosa. Tenemos todas las escrituras para poder instruirnos, para poder alimentarnos, para poder alimentarnos espiritualmente y llenarnos de conocimiento. Dice el Señor que Él puede mostrarnos cosas tremendas que no conocemos, no nos imaginamos, y este es el primer paso. Así que los invito, los insto a seguir estudiando, a seguir discipulándonos para poder aprender de la palabra del Señor, que es maravillosa. Eso, y gracias a mi hermano Jimmy, porque el Señor le insta y le usa para poder hacer este discipulado. Así que mi hermano Lautaro, que el Señor le bendiga, y a cada uno de mis hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga rica y grandemente y los llene de su gracia y de su amor ahora y siempre. Que el Señor les bendiga. Ha sido un placer escuchar esta clase y estar también junto a ustedes. Amén, mi pastor. Igual saludo a mi pastora y a todos en su casa. Hermano Lautaro, ¿usted quiere dar algunas palabras? ¿Poder decir lo que aprendió de esta clase? Hacer una pregunta aquí Sí. sobre lo que estaba hablando de que Cristo se manifestaba en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se llama la palabra esa? Cristofanía. Se manifestaba en el Cristofanía. Quiero Claro, leerle una palabra en el número Cristofanía. 22. ¿Número? Ya. Entonces quiero leer esta palabra en Números 22, verso 31. Entonces quiero saber si Jesucristo es que se manifiesta aquí. Dice, entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada en mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Es Jesucristo el que se manifiesta ahí cuando Balaam va como Balaam lo manda a buscar para maldecir al pueblo de Israel, y ahí el ángel se le aparece en el camino. Primero el asna lo ve y después se le revela a Balaam y se ve con su espada desenfundada. Cuando se hace alusión al ángel de Jehová, es una interpretación de Jesucristo. Mi pastor, igual usted me podría confirmar eso, pero por lo general cuando se habla del ángel de Jehová, o cuando por ejemplo, una persona dentro de la escritura se postra en adoración, cuando es un ángel de distinto rango, le dicen, no me adores, porque el ángel asume que no debe recibir adoración. Y eso lo estábamos viendo en el seminario, que un ángel
un ángel que es de Dios o un ángel que está dentro de las legiones celestiales, jamás va a recibir gloria, porque ellos siempre dicen, la gloria no me pertenece a mí, sino que la gloria le pertenece a Dios. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Mi pastor puede dar alusión acerca de ese mensaje que habla mi hermano Lautaro en Números de Balaam y el ángel de Jehová? Sí, mire, en el Antiguo Testamento sobre todo, están las teofanías y las cristofanías. La cristofanía es la aparición de Cristo en algunos pasajes específicos. Eh, bueno, Cristo dice que es el que era, el que es y el que ha de venir. Dios cuando se le presentó a Moisés, le dice, yo soy el que soy. O sea, va muy de la mano con lo que usted decía al principio. Ellos no fueron creados. Es una persona con tres partes, pero cada parte es individual, pero colectiva al mismo tiempo. Entonces, es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No creados, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Han existido y permanecido por siempre. O sea, en nuestro entendimiento, en nuestro razonamiento, que nosotros tenemos un razonamiento de tiempo limitado, no cabe el cómo puede existir alguien que no fue creado, pero es solo el conocimiento de la palabra el que nos va reafirmando esto. Entonces, cuando se habla de cristofanía, es la aparición de Cristo propiamente tal, como tal. Por ejemplo, hay una aparición que es en el Antiguo Testamento de Melquisedec. ¿Ya? Melquisedec se presenta como rey y sacerdote. El único que tiene esa característica de rey y sacerdote es precisamente nuestro Señor Jesucristo. Porque existieron reyes, pero que no fueron sacerdotes, y existieron sacerdotes que no fueron reyes. Por Mi lo pastor, tanto, él se le apareció a Abraham, ¿no es cierto? así es. Abraham, Sí. luego de haber ido a rescatar a Lot, en una batalla contra cinco reinos, contra cinco reyes, o tres o cinco, no recuerdo en este caso. Pero a la vuelta el Señor le dio la victoria y cuando volvió se encontró con Melquisedec, que lo atendió y le dio pan y vino, que es sinónimo de lo que fue la cena del Señor con los apóstoles, que les dio pan y vino. Entonces, eso es una cristofanía. Hay otras cosas que se llaman teofanía, que es la aparición de Dios cuando Moisés habla con La Dios. zarza. Eso es una teofanía. Entonces, hay conceptos que son, bueno, esto es mucho más grande, mucho más eh, extenso de poder explicar así en un par de palabras, porque hay que ir a las citas, hay que ir a los lugares donde precisamente está, pero ahí cuando habla de Balaam, no necesariamente es Cristo. Puede ser también la figura de Dios hablando, eh, cuando habla del ángel del Señor, habla del, puede hablar de Cristo mismo o de una figura, de la figura de Dios mismo. Entonces ahí hay que ir viendo en los pasajes la diferenciación entre si es una teofanía o una cristofanía. No sé si me explico, no sé Sí, si logra sí. quedar, pero es un tema, mire, yo me encantaría poder explayarme, pero yo sé que el tiempo es reducido, pero lo vamos si gusta uno de estas clases, podemos tomar el tema y abocarnos a eso con las citas y los pasajes bíblicos precisos para que no haya confusión también en los hermanos. Sí, bueno, lo importante, mi pastor, más que cualquier, bueno, detallar después, en algún momento poder detallar lo que es cristofanía, lo que es teofanía, pero
por lo general, lo que yo le hablaba era que también los ángeles en sí, cuando no es el ángel de Jehová, por lo general no deciden no recibir la gloria porque la gloria no les pertenece a ellos, como en ese pasaje donde Juan se encuentra con el ángel y le dice que no lo adore porque era un consiervo suyo. Entonces los ángeles que no están, o sea, los ángeles que no es el ángel de Jehová en sí, ellos no están para recibir la gloria. Ellos mismos asumen que la gloria es de Dios. Exactamente, porque eh, eh, en el caso, por ejemplo, de Josué capítulo 5 que leía, Ujú. dice que él se postró para adorar. Si hubiese sido un ángel, no hubiese recibido la adoración. Y Mm, efectivamente, porque el ángel le dice, oye, yo soy consiervo tuyo, somos casi iguales. sí. Por lo tanto, no te postres ante mí porque yo no tengo ninguna cualidad o ninguna injerencia sobre ti, sino el que nos creó, a él debemos tributar toda honra, toda gloria y postrarnos ante él. Entonces, queda claro ahí que es la figura del ángel de Jehová. eh, que estaba operando ahí como con la espada a favor de su pueblo en las conquistas de Josué. Entonces, cuando estaban trabados en batalla, él le dijo, ¿eres tú de los nuestros o no? De los Y él enemigos, le dijo, claro. sí, yo soy Del príncipe del se dio a ejército. conocer como el ángel de Jehová. Entonces él se postró y le adoró, y él no le dijo, oye, no, yo no soy digno de adoración. Sí, adórame porque yo soy el digno de adoración. Sí. Y ahí, por ejemplo, también cae esto que se dice que aunque venga un ángel con otro evangelio, este sea anatema. Entonces, por ejemplo, si hubiese cualquier indicio que diga que se debe adorar un ángel o a un ser que no sea Dios, ya es un indicio que nos dice esa religión ya es cuestionable porque es importante tener como muy claro que nosotros creemos en la Trinidad de Dios, en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, en su obra redentora. Entonces, eso es lo que nosotros hoy día queríamos entregar en esta clase. Y no sé si se le respondió la pregunta a mi hermano Lautaro, que se quedó pegado, parece. Sí, lo que pasa es que se me fue un poquito el audio y se me está descargando el celular, tuviera a Ah, buscar el pero no, archivo. Sí, si quieres sí, saque la cámara y ponga solo el audio, pues, para que podamos escucharlo. ya no está bien si ya. Ya estamos terminando, así que no se Claro, como él preocupe. sí, Balaam se le postra y lo adora, digamos, como reconociendo que después tenía esa duda, el ángel de Jehová era Jesucristo, eso, Claro. Puede ser que, claro, que el ángel de Jehová para puede que próxima clase. se puede interpretar como el Padre, como el Hijo o el Espíritu Santo por lo mismo, porque es una ¿Mm? representación de Dios mismo, porque dice el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defiende. Entonces tenemos Y le entendido hizo de que reverencia, entonces, pues, puede ser una interpretación eso, no, está del bien. espíritu, del mismo Espíritu Santo que también actuaba en esos tiempos. Entonces, eso, pero ¿tiene alguna duda, algo más y usted, por ejemplo, No, qué no, opinó de no, la no, estamos clase? perfectos. Ya, No, no, buenísimo. está todo bien, todo bien. Entonces, para ir terminando ya, vamos a pedir la bendición para que el Señor bendiga este trabajo que se está haciendo. Le voy a pedir a mi pastor si puede pedir la bendición. Tiene el audio ahí. Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, a través de este medio, Señor, poder conectarnos, Señor, para aprender de tu palabra. Bendice a nuestro hermano Jimmy, bendice a nuestro hermano Lautaro, bendice a nuestros hermanos que, Señor, siempre están en línea, Señor, o los que están en forma presencial también, Señor, y que esta grabación, Señor, algún día sea oída, escuchada por muchos, Señor, que busquen tu palabra. Señor, te rogamos que
que tú bendigas, Señor, todo lo que se ha hecho, Señor, este estudio, esta dedicación de buscar tu palabra, de poder, Señor, reunirnos, Señor, por estos medios o distintos otros medios donde lo hacemos, Señor, pero tu voluntad y tu bondad nos permiten, Señor, poder, Señor, aprender de tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, ahora que bendiga, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos que escuchará esta palabra, Señor. A lo mejor a lo largo del tiempo esta grabación va a quedar, Señor, y alguna palabra va a quedar también en nuestras vidas Amén. y en nuestros corazones. Bendiga, Señor, a nuestra familia, bendiga a nuestros hijos, bendiga, Señor, a quienes nos rodean, Señor. Bendiga, Señor, a nuestra iglesia, Señor, y bendiga, Amén. Señor, a quien también pueda ser usado por el Señor para, Señor, bendecir tu obra, bendecir el aprendizaje de tu palabra. Te rogamos que tú nos despidas, Señor, y nos bendiga, Señor, con esa bendición de lo alto, que es la que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Buenas Que el Señor noches, le mis bendiga. hermanos. Amén. Buenas noches, que el Señor los guarde, los bendiga, que Amén, sea amén. de mucha Buenas noches, bendición. mi hermano. Buenas noches. Amén. Dios le bendiga. Chao, hermano.